Y dice aquí, el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué palabrita ha quedado confusión esa en el mundo cristiano? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí introduce una palabrita muy interesante. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Fíjese usted que aquí nosotros no somos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios porque fuimos adoptados. Pero la palabra adoptado le da un marco legal al hecho de ser hijo. Yo a un hijo mío, el que nació de mi esposa y yo, ese yo no lo adopté, ¿verdad que no? Ese no es adoptado. Es un hijo legítimo. No, legítimo es, bueno, es legal todavía. Engendrado, bueno, yo no me quiero perder mucho en palabras, porque en palabras es que la gente anda perdido. Pero el que yo adopté, ese es un hijo legal. La ley le da el derecho de ser hijo mío. Aunque si le hacen un estudio de la genética, ¿cómo se llama? Del ADN, cuando viene a ver resulta que no es hijo mío. Si a nosotros nos hacen un estudio de ADN, nosotros resultamos que no somos hijos de Dios. Bueno, porque ahí no participó ADN. El problema de la gente es que cuando estamos hablando de Cristo engendrado, quieren poner ADN ahí. Y entonces se confunden, no se trata del ADN. Ser hijo en las Escrituras es un proceso espiritual a través del cual establecemos un vínculo con el Padre, un vínculo que no se puede romper. Si entendemos eso, no hay problema, no hay confusión. El misterio, la palabra de Dios le llama un misterio a la salvación, al plan de la salvación. Pero si fuera genético, si fuera biológico, eso no tuviera ningún misterio. Hoy nos han agarrado los biólogos y han descifrado el genoma humano, han descubierto todo eso, juegan con los genes, multiplican cédulas, las cédulas madre, las guardan, te crean un órgano si es posible. Todo eso se hace con ADN, por eso lo hace hasta el hombre. Pero el proceso espiritual que nos hace hijos de Dios, que nos da la vida eterna, que nos da el reino de los cielos, hermanos, eso es un proceso espiritual. Y solamente las mentes espirituales pueden entenderlo y pueden explicarlo. Por eso en estas cosas, hermanos, hay que ser espirituales. Los antitrinitarios no creen en la Trinidad. Ya eso es historia, ¿verdad? Ese es su planteamiento. No creen en la Trinidad. En realidad el problema no es la Trinidad, porque el problema no es la palabra. Porque si el problema fuera la palabra, uno les regala la palabra y el problema sigue. Está bien, no vamos a usar la palabra Trinidad, pero usted renuncia a la palabra Trinidad y todavía tiene el problema. El problema es que no cree en el Espíritu Santo. Ese es el problema. Ahí es que está el problema. ¿Y por qué no creer en el Espíritu Santo de Dios? No, el Espíritu Santo es la misma persona de Cristo, la misma persona del Padre. Eso no lo dice la Biblia. Es una conclusión que parece sacarse de la Biblia, pero no que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu Santo, de la promesa, incluso el discutido Mateo 28:19, dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está la discusión grandísima de si ese versículo existe o no. Hay que comenzar a dañar versículos o a buscar supuestas evidencias históricas de que no existen para entonces romper una verdad capital del Evangelio. Capital. Nosotros vamos a ver por qué es capital. Habría muchas cosas que decir. En el tiempo que tenemos ahora no vamos a decir todo lo que podemos decir. Pero yo les pido que por favor estén aquí esta tarde y mañana, para que nosotros podamos desglosar estos temas y podamos hermanos, estar cimentados, levantados sobre una plataforma firme de la verdad. El punto es que buscar evidencias históricas para destruir una verdad bíblica, eso están haciendo muchos. Y
y sin embargo no pueden. El Señor no ha permitido que la evidencia histórica de su verdad se pierda. Pueden buscar todos los argumentos, buscar todos los eruditos, buscar citas de los padres de la iglesia, sacar de debajo de la tierra un manuscrito que no existía y darle todas las evidencias de que son verdad, y todavía la palabra de Dios se mantiene firme. El que soportó la barquilla donde estaba Jesús durmiendo y los apóstoles allí perturbados en la mar y no dejó que se hundiera, ese es el mismo que todavía soporta la verdad, que la sostiene, la mantiene en alto. Y cuando todavía no puedo con las evidencias del texto y todavía no puedo soportar mi argumento con destruyendo evidencias de la misma Biblia, entonces me llevo también a Elena de White por delante. Y las citas claras de la inspiración que dicen de una manera declarada y directa lo que es verdad, también tengo que romper con eso. Entonces quiero atribuírselo a los fideicomisarios, a fulano de tal, a Anderson, a Lero Fromm, y estarlo acusando de que ellos manipularon citas. ¿Ah? Sin pruebas reales. Una mente que no se ha agudizado en el estudio de la palabra de Dios, incluso en la metodología del estudio, puede ser engañado con esto. Pero quizás no así, digamos, una mente que no se ha colocado en lo espiritual puede ser engañado con todos esos argumentos, con todos esos subterfugios. Pero, continuó con el texto de Efesios, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primero, que nosotros fuimos adoptados. Si fuimos adoptados en Cristo, quiere decir que Dios tomó una decisión de que a través de Cristo nosotros seamos redimidos. No se trata de algo genético, es una decisión de que llegásemos a ser hijos de Él. Para llegar a ser hijos de Dios, la palabra hijo significa compartir, es compartir la vida. En la palabra de Dios, nosotros llegamos a ser hijos de Dios cuando compartimos, o Él comparte su vida con nosotros. Eso está evidenciado en muchos textos bíblicos. En Juan, que leíamos, en Juan 17, nosotros podemos ver evidencias de eso. Dice allí, leíamos Juan 17:3, ¿no? Dice: esta empero es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo usted llega a ser hijo de Dios? Conociéndole a Él. Para usted conocer a Dios, usted tiene que acercarse a Él. El Evangelio llega a personas que están vivas, pero que están perdidas, pero que tienen vida. ¿Qué vida tienen? Tienen una vida temporal, prestada. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios le había dicho: el día que ustedes coman de ese árbol morirán. ¿Se murieron Adán y Eva cuando masticaron la fruta, el fruto prohibido? No se murieron. ¿Y por qué no se murieron? Porque Jehová había dicho: el día que ustedes coman, en ese momento que ustedes coman, van a morir. No murieron en ese momento, porque la gracia de Dios se puso en el medio. Cuando venía el rayo de la ira de Dios sobre Adán y Eva, Jesucristo dijo: espérate, yo voy a dar la vida por ellos, derrama sobre mí tu ira. Y nos dio vida a la humanidad. Cuando Dios salvó al hombre, el hombre no sabía nada de salvación. Adán y Eva no sabían que Dios allá en el cielo había tomado una medida por si ellos pecaban, que se había reunido con el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra desde el principio. Ya en la creación Él estaba ahí ordenándolo todo, dice la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo que obra en el abismo del mundo, pero en el abismo de la vida del hombre también, se hizo presente
para hacer efectiva la gracia. ¿Cuándo se hace efectiva la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el desprendimiento de Dios, vamos a decir. Es la iniciativa divina que nos da vida a nosotros. Es una definición correcta, ¿verdad? Podemos decir que la gracia de Dios es la iniciativa divina que nos da vida a nosotros. Pero nos da vida cuando creemos en Él. No. Esos que andan por ahí que no creen en Dios, están vivos por la gracia. Por la gracia de Dios están vivos. La gracia, como dice el libro de Romanos, bueno, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gracia salvó a la humanidad. En Adán y Eva, en el cordero que fue sacrificado, con el que después fueron cubiertos con la piel de ese cordero, porque no fue con piel que fue cubierto Adán y Eva, con piel de cordero. ¿Y de cuál cordero? Aunque la Biblia no dice que fuera del mismo cordero que se sacrificó o que se sacrificó un cordero, evidentemente si lo cubrieron con la piel de un cordero, entonces hubo un cordero sacrificado. Ese cordero derramó su sangre, pero con la piel de ese cordero fuimos santificados, justificados en el derramamiento de su sangre y santificados en la piel que nos sirvió de vestido. Entonces, hermanos, hubo gracia cuando los hombres estaban en ignorancia, como dice el Evangelio escrito por Pablo en los Romanos. Entonces, hermanos, vean ustedes que la humanidad ha sido alcanzada por la gracia, pero esa gracia tiene que llegar a ser efectiva. Usted no puede vivir por ahí viviendo salvo por la gracia, salvo de la ira, de la destrucción. Usted tiene que ahora vivir por la gracia, más que salvo de la ira, incorporado a la relación con Dios, aceptando usted el sacrificio como algo suyo, algo que se hace efectivo en su vida, no una salvación genérica por la que están vivos todos los seres humanos. Esa salvación nos fue dada en Cristo y en esa salvación somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios y ahí está nuestra gran bendición. Entonces dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan. Llegar a conocer a Dios es el hecho de un ser que existe pero que está perdido, pero que ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo el que anda en sus pecados? Jesucristo lo dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras del diablo. Ahora, ¿están vivos o no? Están vivos, pero no tienen la vida. ¿Tienen la vida? No tienen la vida. Fíjense usted entonces que el asunto de ser hijo en el plano espiritual no tiene nada que ver con engendro. Usted puede andar caminando por ahí y usted puede estar muerto, según la Biblia. Ahora, Cristo, eterno con Dios, es el Hijo de Dios. Pero nos dice la inspiración que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Déjenme decirle que esa es una de las declaraciones contradictorias de la inspiración.